Shalom, shalom a todos. Vamos a comenzar nuestra clase en esta mañana. Vamos a darle gracias al Eterno que nos ha permitido una vez más estar aquí todos para estudiar y dar conclusión a una serie de estudios importantes que hemos venido desarrollando a través de estos meses. Ok, vamos a continuar, ¿verdad?, con las autoridades, y vamos a darle cierre a una de las autoridades más importantes que el judaísmo ha tenido, y es, ¿verdad?, uno de los maestros que hizo historia, o más bien sus actos cambiaron la historia. ¿Okay? Este personaje es importante para que cada uno de nosotros lo pueda conocer. Después de estar estudiando las 42 generaciones de los grandes maestros, comenzamos nosotros a mirar la importancia del legado que dejó cada uno de ellos, y cada uno de ellos dejó, ¿verdad?, cosas buenas, y muchos de ellos pues dejaron, ¿verdad?, muchas cosas que cambiaron la historia del pueblo judío. De todas las cosas que hemos hablado hasta el día de hoy, este personaje que vamos a estudiar forma parte de un cuerpo de sabios importantes, pero también en él se da un antes y un después con la historia del pueblo de Israel. ¿Okay? Con él se culmina Israel dentro de su tierra. ¿Okay? Este personaje es Rabí Akiva. El personaje Rabí Akiva es un antes y un después con el pueblo de Israel, porque él está dentro de la tradición desde Moisés hasta su persona, y después, a partir de él, Israel es exiliado de su tierra y es amparado con las enseñanzas de Rabí Akiva, y toda la literatura que tenemos, ¿verdad?, va compuesta con todo lo que él enseñó, que también recibió de los demás. Ya miramos nosotros que, ¿verdad?, en la época de los profetas, David transmitió, ¿verdad?, la Torá a Elías, Elías a Eliseo, Eliseo a Yohaida, Yohaida a Zacarías, Zacarías a Oseas, Oseas a Amós, Amós a Isaías, Miqueas a Joel, Joel a Nahum, Nahum a Habacuc, y luego a Sofonías, y Sofonías a Jeremías, y a Baruch, y Baruch a Esdras. Ahí nos quedamos. Entonces aquí se da el retorno de la tierra prometida después de 70 años, el exilio. Entonces este personaje Esdras se encontraba en Babilonia exiliado juntamente con el pueblo hebreo, donde permanecieron por un espacio de ¿cuántos años? De 70 años. De allí subió con los hijos de Israel con el fin de reconstruir el templo sagrado. Este evento aconteció en el año, ¿verdad?, 3400 desde la época de la creación, aproximadamente 350 años del nacimiento del Mesías. ¿Okay? Esos datos son muy interesantes. Ya con Esdras nos acercamos al Nuevo Testamento, o a la evidencia histórica de los personajes que relata el Nuevo Testamento, que vamos a estudiar después de que terminemos, ¿verdad?, con esta línea genealógica de 42 generaciones de sabios en Israel. Entonces Esdras forma parte de esa lista de sabios. Entonces, como Esdras era un
era un maestro de Torah, era descendiente de la tribu de Leví, era gran sabio, era un gran personaje, tenía grandes valores éticos, morales y espirituales, y él fue el que encabezó el retorno a la tierra prometida de Israel. Entonces, como él, ¿verdad?, sabía que el pueblo de Israel tenía que ser otra vez enseñado, porque en esos 70 años olvidaron muchas cosas en la tierra de Israel. O sea, la vida de Israel, hermanos míos, tengan nota de esto, ¿ok? Para los que no saben, vivir una vida religiosa fuera de Israel es diferente a vivir una vida religiosa dentro de Israel, en los tiempos bíblicos, ¿ok? El hecho de que Israel sea exiliado no quiere decir que está desobligado a respetar las leyes del Eterno y mucho menos las leyes de la tierra. Esta es la unión que hay entre Dios, tierra e Israel. ¿Okay? A pesar de que el pueblo de Israel sea exiliado de su tierra, siempre recuerda los mandamientos de la tierra y celebra donde está esos mandamientos, aunque no esté dentro de la tierra. Recuerda los actos, ¿verdad?, que hacía el sacerdote en los días festivos y hace memoria de todo ello en el exilio. Entonces, pero no es igual recordar algo a practicarlo realmente en el lugar que el Eterno estableció. Entonces es por eso que Esdras, ¿verdad?, juntamente con un gran equipo de hombres llamado el Knesset HaGedolah. El Knesset HaGedolah es la gran asamblea. ¿Ok? Con Esdras se da la gran asamblea. Entonces fue necesario reorganizar la nación y establecer pautas para la misma pudieran comportarse de manera apropiada. Por eso construyó Esdras la Knesset HaGedolah, ¿ok?, la gran asamblea, para la cual convocó como Hageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Hanías, Mishael, Azarías, Nehemías, Mardoqueo, Bislán, Zorobabel y muchos sabios, hasta que se cumplieron 120 hombres eran los que componían la gran asamblea, a diferencia del gran Sanedrín que componía de 70 hombres. Entonces este hombre fue como que se reformó más, ¿verdad?, la línea o el cuerpo legislativo que iba a gobernar al pueblo de Israel. Entonces la Knesset HaGedolah, ¿verdad?, era compuesto de grandes hombres que encontramos en la Biblia todavía, como Daniel, Zorobabel, Nehemías, Malaquías, Amós. Todos ellos, ¿verdad?, formaron parte de este cuerpo legislativo y les llamaron, ¿verdad?, la Knesset HaGedolah, la gran asamblea de 120 hombres. Entonces esos 120 funcionarios debían encargarse, entre otras cosas, de todo lo concerniente a la justicia, a la seguridad de los ciudadanos, como así del bienestar de la población. Todos los miembros de este grupo eran eruditos y versados en el estudio, en el análisis de la Torá. Ellos establecieron 3 bases esenciales para el bienestar de la nación, ¿verdad? Lo primero, ellos establecieron esto, siempre usted va a escuchar en comentarios judaicos que los hombres de la gran asamblea establecieron 3 principios: ser justos en el juicio, ¿ok?, hacer más discípulos como se pueda y poner un cerco alrededor de la Torá. Esas son 3 cosas, ¿ok? Ser justos en el juicio, ¿ok?, hacer discípulos cuanto más se pueda y poner un cerco alrededor de la Torá. Eso sería otro estudio de explicar esos 3 principios.
Pero esto ya se va gestando todo lo que encontramos nosotros en la tradición actual del judaísmo, especialmente en el ortodoxo, donde todos estos elementos se estudian y se van desglosando y se van formando más leyes alrededor de este mandamiento, y se hace, ¿verdad?, una literatura enorme de leyes sobre leyes. Y es por eso que se llaman ortodoxos, que quieren cumplir el mandamiento de estos sabios, ¿verdad?, con mucho cuidado y ser exagerados. Entre más se exagera en el mandamiento, más seguro está el mandamiento. Esa es la ideología que hay. Entonces toda su vida, ¿verdad?, se sacrifica en el cumplimiento de los mandamientos y de los mandamientos. Entonces, vamos nosotros a mirar algo interesante. Entonces, estos tres principios, ¿verdad? Estos tres principios, ¿verdad?, formaron la ética, ¿verdad? Por muchos años se dedicaron a tener justicia, a producir muchos alumnos, muchos talmidim, y crear cercos alrededor del mandamiento. O sea, la cerca del mandamiento es protegerlo con hacer cosas para cumplirlo. Entonces, entre más se va acercando el mandamiento, se va desapareciendo el mandamiento por tanta ley que tiene alrededor. Entonces, cuando el Mesías comienza a enseñar directamente el mandamiento, quitando todas estas, muchas de las veces, leyes innecesarias, es cuando vino, ¿verdad?, la resistencia de los maestros, porque ellos ya estaban acostumbrados a que la gente obedeciera lo que ellos decían. Y de una repente viene otro rabino que no es necesario, ¿verdad?, esconder al mandamiento, sino escudriñarlo, conocerlo, vivirlo, meterte en él. Y eso ya no les gustó. ¿Por qué? Porque aparentemente hizo un lado las enseñanzas orales, y él ahora trae otro nuevo método con revelación divina para comprender, ¿verdad?, el significado y el por qué el Eterno dio ese mandamiento. En otras palabras, las palabras del Mesías, o las enseñanzas del Mesías, o la halajá del Mesías, o la interpretación del Mesías, tenía como objetivo colocar al israelita cerca del mandamiento para que tenga temor de Dios más. En el sistema tradicional que estamos nosotros estudiando, el temor es hacia los maestros. Entonces ellos razonaron, si ellos tienen temor de violar el mandamiento, mucho menos van a tentar a violar el mandamiento de Dios. Esos eran los propósitos, que eran buenos. Pero cuando se hace rutinario todo, y cuando entra la maldad en el corazón del hombre, todo lo que el hombre construye se vuelve en contra de él. Pero todo lo que el Eterno construye es para protección nuestra, y todo lo que Él nos dice es para darnos vida. Entonces, esa es la diferencia entre la tradición oral, tradicional, y la tradición oral de los labios del Mesías y de sus discípulos, y nos vamos acercando nosotros cerca cuando se unieron esas dos fuentes de enseñanza, y después se separan otra vez más y agarran dos cursos diferentes, como vamos a mirar. Entonces, Simón el Justo fue uno, ¿verdad?, de los últimos hombres de la gran asamblea. Simón el Justo fue el sacerdote que recibió a Alejandro el Grande. ¿Ok? Alexander the Great fue uno de los más famosos reyes de Grecia, y que tenía como objeción conquistar al mundo.
Después vamos a hablar de su filosofía y cómo esto causó y dañó al pueblo judío y cómo el cristianismo quedó en las telarañas de la filosofía griega, que le dio toda la credibilidad a la filosofía griega para interpretar la Biblia. ¿Escucharon eso? Eso es interesante. ¿Por qué digo telarañas? Porque en la filosofía griega solamente se encierra la persona a pensar con una mente griega y de allí no hay, ¿verdad?, ninguna fuerza que te pueda cambiar de parecer. En la mente hebrea se abre la mente al diálogo y al debate sano. En el pueblo de Israel había que le llaman sectas en el Nuevo Testamento, y sectas no son religiones. Y una secta no es un grupo de herejes, no. ¿Ok? Sectas le llamaron a los partidos distintos de pensamientos. Pero la diferencia entre estos diferentes grupos es la siguiente, fíjense bien. Si usted le llama secta a una persona que piensa diferente, entonces ya allí usted está entrando en el mundo de la telaraña de la filosofía griega, que le llamo yo, porque está cerrado al debate, está cerrado a las doctrinas e ideas que le pusieron, y no tienen la capacidad de explorar la belleza de la palabra del Eterno, mucho menos de las enseñanzas de sus sabios, y mucho menos la historia de Israel. Entonces queda usted atrapado en la enseñanza que le enseñaron a usted, y ya no tiene, ¿verdad?, la habilidad de experimentar por su propia cuenta la revelación divina del Eterno. En cambio, si usted, ¿verdad?, tiene una mente hebrea, la mente hebrea tiene como propósito, ¿verdad?, explorar la voluntad del Eterno para servirle y temerle en todas las áreas de la vida. Entonces no hay límite al estudio, no hay límite al entendimiento, porque Dios es infinito y su palabra es eterna. Entonces, Simón el justo fue uno de los últimos de los hombres de la gran asamblea, y Alejandro Magno le envió una carta a él diciéndole que lo abrigara a él y a sus hombres con comida, con caballos, con plata, y que iba a ser benévolo con él. ¿Ok? Él, atemorizado, convocó a todo el pueblo se paniqueó, buscaron al Eterno en oración y se pusieron a ayunar, y el Eterno le reveló al sumo sacerdote que no temiera, que lo único que hicieran es de que se vistieran de blanco todos y que adornaran la ciudad de Jerusalén lo más bello que se pueda, y que prepararan un buen recibimiento a Alejandro Magno, griego. ¿Cuál fue la sorpresa? Y dice: si haces tú esto, tu pueblo no perecerá. Cuando iba entrando Alejandro Magno a la ciudad de Jerusalén, venía el sacerdote juntamente con todo su cuerpo sacerdotal, acompañándolo con cantos y unas ropas. Se puso las vestiduras sacerdotales resplandecientes en el sol,
cuando Alejandro Magno lo miró, el reflejo de la Kedushá, de las vestiduras, de la santidad, de las vestiduras, lo sorprendió de gran manera impresionante, a tal grado que no se miraba el rostro del sacerdote, sino que miraba solamente el resplandor de todas las piedras preciosas de las 12 tribus que tenían su pectoral, del nombre sagrado que tenía en la corona, de los colores que se reflejaban entre el sol. Haz de cuenta como que si el Eterno combinó en esa persona toda la belleza del mundo, toda la belleza del universo, y eso es lo que miró Alejandro Magno. Alejandro Magno no miró sangre, no miró genocidios, no miró, porque a los judíos venía a matarlos. Su corazón se transformó en un admirador de la revelación divina. Y esto es importante porque Dios no pelea las guerras con espada, pero los hombres sí. Y no se puede explicar, sí se puede explicar, pero no se puede entender por qué Israel está lleno de guerras. Y este personaje que estamos nosotros a punto de conocer fue el que provocó una de las guerras más sangrientas de la historia de Israel. ¿Ok? Entonces Alejandro Magno, cuando el rey lo veía, descendía de su caballo y se postró frente al sumo sacerdote. Al ver esto, sus soldados le dijeron: Señor, un rey como tú, postrándose frente a ese judío. Alejandro le contestó: ocurre que en medio de la batalla se me aparecían las facciones de este personaje, y es así como he conseguido las victorias. Y por ese acto de obediencia que Simón hizo, Alejandro Magno le permitió a los judíos practicar su religión con toda libertad. Y no les cotizó impuestos. Pero fue el periodo muy corto, porque después lo asesinaron, y los que quedaron fueron los que vinieron con toda furia a perseguir al pueblo de Israel. Eso será en otra ocasión la historia, pero ese es el personaje, ¿verdad?, último de la gran asamblea. Simón el Justo entregó las enseñanzas de la Torá a Antígonos, ¿ok? Otro personaje no conocido. Antignos, perdón. Entonces, este personaje, ¿verdad?, Antignos era, ¿verdad?, ya está, ¿verdad?, más cerca de la época del segundo templo y de la venida del Mesías. Antignos transmitió las enseñanzas de la Torá a Yosei. ¿Ok? Yosei. Entonces, Yosei se las transmitió a Yahushua. Entonces, Yahushua a Yehudá, Yehudá a Shmai, y Shmai a Hillel y a Shammai. Entonces, Hillel y Shammai vivieron en los tiempos del Mesías, en los tiempos de los apóstoles. En ese tiempo eran muy conocidos ellos dos, Hillel y Shammai. Hillel y Shammai transmitieron la Torá al Rabí Yohanan. Entonces, el Rabí, ¿verdad?, el Rabí Yohanan, tuvo 5 alumnos destacados. Okay, Rabí Yohanan tuvo 5 alumnos. De estos 5 alumnos hay muchos dichos del Mesías que enseñaron ellos.
Recuerden bien que lo bueno que hace un maestro no se olvida, se transmite, se tiene que transmitir. No, ninguna persona posee todo el entendimiento. ¿No? Todo lo bueno de Moisés fue transmitido a Josué, y todo lo que Josué transmitió lo transmitieron a los ancianos, y los ancianos lo transmitieron a los jueces, y los jueces, ¿verdad?, a los profetas, y los profetas a los hombres de la gran asamblea. O sea, todo se va complementando. Nadie nace enseñado, y esta enseñanza que estamos hablando nosotros es una compilación de buenos consejos y de buenas éticas. Entre más formas aprendamos de hacer las cosas, viviremos mejor. Viviremos mejor, porque la palabra del Eterno es revelante, es flexible, se adopta a las circunstancias de nuestro tiempo y de nuestra generación y nuestro trasfondo cultural. Ella es el hálito de vida del Eterno, cual el crió el universo. Él conoce todas las costumbres, Él conoce todos los sentimientos, Él conoce todas las tradiciones. Por eso su palabra tiene flexibilidad. No es lo mismo tener un maestro en África a tener un maestro en México. Y si juntas ustedes estos dos maestros, uno en México y otro en África, a dar una conferencia en Estados Unidos, pues los de Estados Unidos van a quedar sin entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos van a enseñar la Torá en el trasfondo cultural de su país, porque es allí donde se aplica, o viceversa en África. Hay comentarios, ¿verdad?, que a veces mira uno y se queda sorprendido de que hay gente que se da la tarea de buscar las 12 tribus perdidas de Israel, y han encontrado en lo profundo del continente de África a descendientes de la tribu de Manasés. Y esta tribu está aislada de todos los demás, y hacen prácticas que se practicaban en los tiempos de Josué. Circuncidaban a sus hijos, solamente conocían los 5 libros de Moisés. No se dieron cuenta que existía el Tanakh, o sea, el libro de los profetas, el libro de los Salmos, o el mal llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos fueron exiliados antes de la época de David. Y quedaron ellos en esa imagen de cómo vivía Israel en ese tiempo, y la aplicaron en el tiempo presente, pero aislados del mundo moderno. Y ellos no saben de jalá, ellos no saben de vino de uva para celebrar el Shabbat, no saben de manteles, no saben de copas, no saben de candelas, no saben de nada. Entonces, ¿cómo ellos hacen? Celebran el Shabbat, no trabajan, se reúnen y hacen una comida, y el que lo estaba presionado, impresionado, que estaba y cuando se llegó, ¿verdad?, porque en Shabbat, ¿verdad?, es una liturgia muy bonita. Hay muchos elementos en la mesa donde se participa con muchos elementos, y se hacen bendiciones a la mujer, se hacen bendiciones a los hijos, se hace bendición al pan y al vino. Al llegar la bendición del vino, agarra un vaso y le echa Coca-Cola. Y aquí en México no sé, pero aquí en Estados Unidos, todas las comunidades que celebran el Shabbat jamás usan otro líquido que el fruto de la vid, porque lo tenemos en abundancia. Pero hay que ser razonables. En África, ¿dónde va a haber vino tinto y que sea kosher? Y le dijo, ¿por qué lo haces con Coca-Cola? Le dice, porque es el único que hay para bendecir a Dios. Entonces nosotros desde aquí podemos condenar a esos y decir, esa secta está errónea, tiene espíritu malo. No tiene espíritu malo. El que tiene espíritu malo es tú, que te pones a juzgar lo que no sabes y lo que no entiendes. Y las iglesias están llenas de esa clase de ignorancia. Traen juicios sobre las personas sin saber realmente el trasfondo. Así que cuando hablas de una secta en los tiempos bíblicos, tienes que analizar si es un partido, ¿verdad?, religioso, de ciertos rabinos que tenían cierto punto de vista diferente, pero a la hora de cumplir un mandamiento en el templo, todos se unían y no había ningún problema.
La religión judía no se divide en otra religión. Se divide en diferentes pensamientos. Pero a la hora de unirse, son una sola nación. En el mundo greco-romano, las divisiones son separadas desde raíz. Y todo, fíjense bien, toda persona o toda religión que se separa de otra religión, arrastra con ellos el ADN que la construyó, que la creó. Y hace cambios adicionales, pero los principios son los básicos. Entonces, en el judaísmo, ¿cuál es la base? Un judío que se separa de otro judío, se separa por pensamientos diferentes, pero ¿qué es lo que lo une? ¿Qué es lo que le hace a él judío? La Torá. La Torá es el ADN de la existencia de Israel. Entonces, puede haber diferentes sectas, pero a la hora de cumplir un mandamiento en el templo, todos se olvidan de sus pensamientos y se unen para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, todos estos maestros, ¿verdad? Cuando llegamos a Gilel Shemai, nos estamos acercando, ¿verdad?, al tiempo del Mesías. Gilel Shemai, Gilel le entregó la enseñanza de la Torá a Rabí Yohanan. Rabí Yohanan tenía 5 alumnos. Sus nombres se los voy a decir. Primero, Rabí Eliezer, que después vamos nosotros a estudiar lo que dijeron estos 42 generaciones, lo que enseñaron estas 42 generaciones, y muchas de ellas las podemos aprender hoy día y aplicarlas a un mundo moderno que necesita mucho respeto al prójimo, mucho respeto a los ancianos, mucho respeto a la ley y sobre todo mucho respeto a Dios. Hoy día se perdió el respeto a Dios, se perdió el respeto a los padres, se perdió el respeto a los maestros, se perdió el respeto a los líderes políticos, se perdió el respeto a la mujer, al derecho de la mujer, se perdió el respeto al padre y a la autoridad del padre. Entre más respeto tengamos, más grandes seremos en la vida. Entonces, al tener respeto los unos a los otros, tenemos respeto a la creación de Dios, tenemos respeto a Dios mismo. Entonces, todos estos hombres nos van a ayudar y nos van a dar consejos cómo ser mejores personas y cómo respetarnos unos a los otros. Porque el ADN de la enseñanza de la Torá es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo respetas, no lo puedes amar. Y al no respetarlo, tampoco tú mismo te respetas. Entonces, una persona que no se ama a sí misma, ¿cómo puede amar a otra persona? Entonces, estos son los 5 nombres de Yohanan, Rabí Yohanan. Rabí Eliezer, Rabí Yehoshua, Josué, Rabí Yosei, y Rabí Shimon, y Rabí Eliezer. Eliezer es uno y Eleazar es otro. El último. Más tarde vamos a mirar, ¿verdad?, les voy a adelantar algo muy interesante. No les voy a explicar lo que es, simplemente para que miren cómo se viene desglosando y cómo viene apareciendo estos hombres en la historia. Entonces, este Rabí Yohanan, hijo de Zaquía, tuvo 5 alumnos destacados. Ellos son Rabí Eliezer, ¿verdad?, Rabí Yehoshua, Rabí Yosei, Rabí Shimon y Rabí Eliezer, el hijo de Araj. ¿Ok? Rabí Yohanan, el hijo de Zakai, en una ocasión envió a sus 5 alumnos más destacados a investigar cuál es la virtud más importante a la cual la persona debe apegarse en su vida para ser un
ser humano digno y ejemplar. ¿Quién no quiere ser una persona digna y ejemplar? Todos. ¿Cómo se hace eso? ¿Yendo a la iglesia diario? No. Yo conozco muchos que van a la iglesia y no son para nada ejemplares ni dignos. Orando mucho sin cumplir lo que realmente oras, tampoco. Leer mucho, no, tampoco. No son los oidores, sino los hacedores. Entonces, por eso, a mí me encanta estudiar esto para aprender valores éticos que mi cultura no me ofrece. Ni que tampoco una religión puede ofrecer. Porque lo único que ofrece una religión son puntos doctrinales, que son puntos de vista de interpretación personal, que no tienen que ver nada con el valor ético. El creer en el bautismo te hace a ti sabio, te hace a ti ejemplar, te hace a ti ético, moral. No, simplemente crees en algo que está escrito, que no tiene que ver nada de malo. Pero al pensar que al creer en ese punto de vista te hace a ti mejor que otras personas, estás totalmente equivocado y equivocada. Porque lo que te hace a ti diferente es tus actos, tu moral, tu educación espiritual, tu forma de ser y pensar y tratar a los demás. Eso es lo que te hace a ti diferente. Entonces, Él los mandó a 5 a investigar esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las virtudes que hacen a una persona, ¿verdad?, digno y ejemplar? ¿Qué virtud o qué cualidad es? Ellos hicieron lo que su maestro les pidió y de regreso cada uno informó lo que averiguó. ¿Ok? Así nomás voy a decir lo que ellos dijeron, pero no voy a explicar qué es lo que significa, porque los maestros siempre enseñan en códigos. Y el código hay que descifrarlo. Por eso se llama el Nuevo Testamento, ¿cómo le llamamos? Código real. Porque hay muchas cosas que se dicen allí que son códigos. Hay que descifrarlos porque vienen del más misterioso representante de Dios, que es el Mesías. No es fácil interpretar las palabras del Mesías. Y hoy día, más que nunca, se ocupa educarnos para que el famoso Facebook y Instagram y Twitter no nos chupe lo poquito de inteligencia que nos queda. Al mirar videos religiosos tan absurdos y tan fuera de sí, que en vez de dar coraje, da risa. Hace poco me mostraron un video de una persona, de un pastor, que llevó a una de sus, ¿verdad?, discípulas, a una de sus miembros, a una mujer, a un dealer, a que escogiera el carro que le gustaría más bonito, más caro. Entonces, cuando ella lo encontró, de un carro bonito, le dijo: pon la planta de tus pies. Y le puso la planta de sus pies en una de las llantas. Y dijo el pastor: mire nada más qué mujer llena de fe. Cree lo que dice la Escritura, que todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. ¿Dónde dice Dios que todo lo que pise la planta de nuestros pies será nuestro? Eso fue específicamente para un hombre que no tiene comparación con ninguno de nosotros, llamado Abraham. Y no fue fácil cumplir ese mandamiento, porque a nosotros nos da flojera que vamos en carro, ir a una comunidad a congregarnos. Ahora, ¿qué será a pie en el desierto? Caminar meses y meses y meses y meses. Climas extremos. Entonces, cuando se dio ese decreto, cuando el Eterno dio ese decreto, cuando dio ese mandamiento a Abraham,
Abraham lo sumió en todo su alma, en todo su espíritu, porque ahí estaba potencialmente el pueblo de Israel. Y con ese mandamiento sufrió 10 pruebas que ninguno de nosotros es capaz de soportar. Entonces a veces las promesas, ahí están las promesas, pero no van a venir nada más así porque un ignorante lo publica. Usted en su teléfono, ¿cuántas veces aplicaron? Si la puchas allí, esa casa va a ser tuya. Si le pones allí, ese carro va a ser tuyo. ¿Dónde encuentras tú eso? Eso es una hechicería, eso es brujería. El Hasatán quiere chuparte lo poquito que tienes todavía allí picándole al teléfono. ¿Tú piensas que picándole al teléfono el Eterno te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar eso? ¡No! Nunca. Porque no ocupas tu casa, no tú ocupas carro, lo que ocupas es una renovación espiritual, lo que ocupas es una teshuvah, un arrepentimiento, lo que ocupas es un nacimiento de persona. Eso es lo que ocupa. No ocupas carro nuevo, no ocupas casa nueva. Ocupas un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad que el Eterno siempre te da. Entonces, ¿qué dijo? Rabí Eliezer dijo, buen ojo. Ahí póngale ahí, buen ojo. ¿Cuál es? ¿Es una virtud tener buen ojo? Sí, claro que sí. Es una virtud tener buen ojo. Porque el mismo decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Se está refiriendo al ojo? ¿Estás interpretando tú ese mandamiento? Diente por diente, ojo por ojo. No. Por eso es un código. Hay que entender lo que ese maestro hizo. Porque recuerden bien, si todos estos maestros hablan en códigos, imagina el Mesías cómo va a hablarnos. En códigos de lo más alto, de una potencial tremenda. Entonces, tenemos las virtudes que nosotros tenemos que tener para ser un humano digno y ejemplar, es tener un buen ojo. Porque el mal ojo es... Rabí Yeshua dijo, un buen compañero. ¿Tenemos que tener un buen compañero? Vamos a mirar para la otra semana. Rabí Yosei dijo, buen vecino. Rabí Shimón dijo, hay que ver el nacimiento. Son códigos. Rabí Eleazar dijo, buen corazón. Esas son las 3 respuestas y las 3 virtudes que trajeron estos 5 alumnos de Rabí Yohanan. Entonces, de todos estos 5, Rabí Yohanan le dio la razón a Rabí Eleazar. Rabí Eleazar, uno de los alumnos más destacados de Rabí Yohanan, el hijo de Zaquía, transmitió las enseñanzas de la Torah a Rabí Akiva. Rabí Akiva fue uno de los sabios más grandes que existieron en la historia del pueblo judío. En el tratado talmúdico de Manahot está escrito acerca de él. Dijo Rab Yehudá en el nombre de Rab, cuando Moisés subió al cielo para recibir la Torá, halló al santo bendito sea añadiendo coronas a las letras. Estas coronas eran añadidas al cuerpo de la letra en forma de pequeños bastones y espinillos. Moisés le dijo al santo bendito sea, ¿qué hace de tener y por eso necesitas añadir coronas a las letras? ¿Para qué lo haces? El santo bendito sea le dijo a Moisés, hay un hombre que vivirá
al cabo de varias generaciones, y su nombre es Akiva, el hijo de Joseph. En el futuro disertará a partir de cada espino de las coronas de las letras innumerables enseñanzas. Eso es lo que es la tradición oral. ¿Cuáles son estas coronas? ¿Cuáles son estos pinos? Las coronas del mandamiento, de la letra en hebreo, pues ahorita no se los puedo enseñar, pero todas las letras hebreas tienen, ¿verdad? Estas son letras hebreas. ¿Ok? Entonces, dentro del texto hebreo, dentro del rollo del texto, recuerden bien que el texto hebreo no es como el nuestro. El texto hebreo no tiene vocales. Entonces, como no tiene vocales, entonces, ¿cómo le hicieron para que suene en nuestra lengua? Si no hay vocales, no podemos hablarnos. Tú quitas la O, la A, la I, la E, la U y nos quedamos mudos. En cambio, el pueblo hebreo puede comunicarse a través de las letras hebreas, 22 letras, sin vocales. Y a eso tiene que decir a ti que lo que ellos dicen, lo que está escrito en la Biblia, no debe ser interpretado ligeramente por mentes que no conocen esto. ¿Ok? Entonces, esas coronas y esas espinas, las coronas es los mandamientos positivos y las espinas son los mandamientos negativos de violar el mandamiento. Entonces, ¿qué pasa si obedeces un mandamiento? Dios te da una corona, o sea, te corona de favores y de misericordias. ¿Qué haces si violas un mandamiento? Te espinas, te quemas, te ahogas, te destruyes, te pierdes. Entonces ellos, es por eso que dicen, hay que hacer un cerco alrededor de la Torah. Entonces, esa es la ideología. Ahora bien, entonces, ¿qué dijo Rabbi Akiva? ¿Ok? El Santo Bendito le dijo, hay un hombre que vivirá al cabo de varias generaciones y su nombre es Akiva, el hijo de Joseph. Él en el futuro disertará a partir de cada espinillo, de cada corona de las letras, innumerables enseñanzas. Moisés le dijo al Santo Bendito sea, muéstramelo. El Santo Bendito sea le dijo, vuélvete hacia atrás. Entonces el Santo Bendito sea lo transportó en el tiempo para mostrar a Rabbi Akiva. Moisés Moisés caminó por la casa de estudios de una yeshiva y se sentó al final de 8 hileras de sus discípulos que estaban sentados frente a Rabbi Akiva. Entonces, imagínense usted, ¿ok? El panorama tremendo, ¿ok? En los tiempos de Rabbi Akiva, las escuelas se llamaban, o se llaman hoy, yeshivas. Yeshivas es la casa de estudio donde aprenden los alumnos, ¿verdad?, la Torah. Entonces, ¿por qué en 8 hileras? ¿Se imagina? Entonces Moisés entró a la yeshiva de Rabbi Akiva a escuchar sus enseñanzas. Pero Moisés no comprendió lo que decía, los temas que discutían. ¿Por qué? Porque cada generación es diferente. Entonces, estaba ahí Moisés y estaba aburrido. No entendía nada de lo que estaba enseñando. Este suceso provocó que la fuerza de Moisés se debilitara y que decayera su ánimo. Sin embargo, siguió escuchando. En medio de la enseñanza, Rabbi Akiva llegó a un asunto profundo en el que debía aportar una prueba. Y los discípulos le dijeron, Rabí, a eso que has enseñado, ¿de dónde lo deduces? Rabbi Akiva le respondió, este tema que he enseñado está basado en una ley enseñada por Moisés. ¡Wow! ¿Cómo que Moisés? Que la recibió en el monte Sinaí. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nuestras generaciones?
Primero conocer estas cosas y después buscar la conexión que hay, ese mandamiento, esa práctica, con el monte Sinaí. Yo les digo una pregunta. ¿El Mesías tenía una relación con el monte Sinaí? ¡Claro! Por favor. Él enseñaba el temor de Dios. Él enseñó cómo cumplir el mandamiento. Cómo respetar a Dios. ¿Está conectado con Moisés? Claro, está conectado con Moisés. No está divorciado de Moisés. Pero ¿quién te enseña a ti lo contrario? Tú miras en Jesús una divinidad separada del pueblo de Israel. Y eso es idolatría. Él no vino a crear una nueva religión. No vino a crear una nueva Israel. Él no vino a crear un nuevo Dios, una identidad. Él no vino a revelar la esencia de yo, Jehová. Él vino a buscar lo que se había perdido. Ahora conoces a Jesús, te bautizas en Jesús, recibes el Espíritu de Dios en Jesús y ahora ya te crees la revelación de la creación. No, señores. Tienes que tener mucha gratitud hacia Dios que se fijó en ti y te ha ofrecido esta salvación. Pero eso no te da la licencia de ser superior a nadie, sino con la humildad que recibiste esta salvación, con esa humildad tienes que acercarse a su pueblo Israel. A ir quitando estas telarañas griegas que te tienen cautivado en una ignorancia, pero de lo más grande. Estos ejemplos, estamos mirando las circunstancias, y un maestro como Moisés, en las circunstancias que se encontraba, porque fue trasladado a muchas generaciones diferentes. Pero cuando este maestro mencionó que esta ley fue enseñada por Moisés, que la recibió en el monte Sinaí, digo, en ese momento se aplacó el ánimo de Moisés. Después de apreciar eso, Moisés volvió ante el santo bendito sea y le dijo: amo del universo, ¿tienes un hombre como este que has mostrado y entregas la Torá a través de mí? El santo bendito sea le respondió: calla, así ha de ser, pues así ha sido decretado en mi pensamiento, y tú no puedes captar ni comprender los misterios de mi pensamiento. Entonces, no hay una generación, lo vuelvo a repetir, que tenga toda la revelación completa del Eterno, porque Dios es infinito. ¿Ustedes creen que el Mesías reveló todo lo de Dios? No, ni siquiera la 10ª parte. Él vino a revelar la salvación, que es la urgencia de la humanidad. Porque si lo haya revelado todo, entonces no hubiera necesidad para el libro de revelaciones. Y el libro de revelaciones solamente es una introducción a lo que viene. Porque se vienen muchas cosas que no entendemos y no conocemos. Pero los que se mantienen en este camino, el Eterno les está preparado, ¿verdad? Una protección divina, un maestro que tenga temor. Entonces, entre más conozcamos nosotros la ética y los valores de los mandamientos, más protegidos somos. Entonces, dijimos, se aprecia que Rabí Akiva era un gran sabio. Sin embargo, los comienzos de este erudito no fueron fáciles, ya que a la edad de 40 años aún no sabía estudiar, ¿verdad?, profundos libros. Él, ¿verdad?, comenzó a estudiar a los 40 años y solamente, ¿verdad?, estudiaba los 5 libros de Moisés. No tenía conocimiento alguno, ¿verdad?, de todas estas cosas que nosotros tenemos ahora. En todo caso, ¿verdad?, vamos a la parte triste de la historia.
¿Quién fue Rabí Akiva? ¿Ok? Les voy a leer lo que dice la enciclopedia acerca de él, que es muy interesante. ¿Ok? Rabí Akiva fue un hombre grande aquí, como lo miran, que fue comparado con Moisés. ¿Ok? En su generación. Él tuvo, ahora ya miran ustedes, ¿verdad?, que el hecho de que el Mesías mandó a sus discípulos de dos en dos no es necesariamente invento de él. Los rabinos enseñaban a sus discípulos en parejas. Se apartaba dos y dos para que ellos dos se debatieran entre ellos, se desafiaran en enseñanza. Llegó a tener 12,000 pares de estudiantes, que vienen siendo 24 alumnos, 24,000. ¿Qué maestro tiene 24,000? Un pastor tiene 1,000 miembros. ¡Upidú! ¡Qué iglesia tan próspera! Tiene 20,000 miembros. ¡Oh, qué bonito! Pero díganme, ese pastor, ¿cuántas horas dedica para que esos miembros estudien con él? Nada más el sermón del domingo, 1 hora, estar ahí gritando y sacudiéndose como locos ahí, ¿no? No, estudiar es sentarse por horas. No es fácil estudiar. No hay que confundir el estudio de la Torah con una predicación. Jamás. Porque el estudio te desgasta. El estudio demanda de ti. El estudio te deprime, te alegra. ¿Por qué? Porque es un desafío. El que más sabe, más se le demanda. El estudio no es fácil. Porque la gente mejor prefiere no saber aquello. Ignorarlo, como que si la ignorancia va a quitar el hecho real de las circunstancias de la vida. Entonces este hombre, ¿verdad?, tenía muchos discípulos. Creo que él hizo la competencia a los apóstoles. ¿Ok? Entonces él por un lado estaba creando, ¿verdad?, discípulos rechazando al Mesías, a Yeshua como el Mesías, y los apóstoles estaban creando discípulos, ¿verdad?, aceptando al Mesías. Entonces esto provocó, ¿verdad?, una gran tensión, creo. Entonces él, ¿verdad?, apoyó a un hombre llamado Bar Kokhba. ¿Ok? Entonces Bar Kokhba fue el que provocó una revuelta contra el Imperio Romano en el año 132 de la época común. Y esta fue la última guerra más grande que tuvo Israel o los judíos en contra de Roma. Entonces, estos dos personajes en el año 132 de la era común, la rebelión liderada por Bar Kokhba se difundió rápidamente desde Judea central a lo largo del país, aislando a la guarnición romana en Jerusalén. Entonces, esta rebelión de Bar Kokhba resultó en la extensa despoblación de las comunidades judías, mucho más que durante la primera guerra judía en contra de Roma en el año 70, donde se destruyó el templo. Entonces, de acuerdo al dato histórico, la rebelión de Bar Kokhba influyó inmensamente en el curso de la historia judía, a la filosofía de pensar de que la persecución contra los judíos disminuyó tras la muerte de Adriano en el año 138. Entonces,
esta guerra cambió la historia y la filosofía de la comunidad judía. Esto es algo muy interesante que conocer. Entonces, los romanos prohibieron a los judíos entrar a Jerusalén. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de cuidar o de estudiar estos maestros? Todo lo que enseñaron los maestros que tiene que ver con ética y valores morales y familiares está muy bien. Lo podemos aceptar. Pero lo que no podemos aceptar es dos cosas importantes. La perspectiva de la salvación a los gentiles y la función del Mesías. No podemos aceptar porque ellos tienen, por muchas razones, tienen una perspectiva del Mesías totalmente ajena a lo de los apóstoles y la salvación de los gentiles totalmente a lo de los apóstoles. Esas dos cosas nos distan de aceptar toda su ideología. Pero lo que sí aceptamos es la esencia de que Dios está con ellos y que los aguarda y los cuida y que al final les revelará estas dos cosas, la salvación a los gentiles y la identidad del verdadero Mesías. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros estudiamos el judaísmo, pero con los lentes mesiánicos, con los lentes del Mesías judío. Porque en el momento que nos quitamos esa revelación del Mesías en nuestras mentes y nuestros corazones y nuestro espíritu, nos convirtemos, ¿verdad?, en un cuerpo, ¿verdad?, lleno de letras y lleno de entendimiento humano, pero no de revelación divina. Entonces, este personaje, ¿verdad?, causó, ¿verdad?, muchos cambios en la filosofía y en la religión judía, a pesar de que la persecución contra los judíos disminuyó tras la muerte de Adriano en el año 38. Los romanos prohibieron a los judíos entrar a Jerusalén, excepto para celebrar el Tisha B'Av, ¿okay?, el 9 de Av. El 9 de Av en el calendario judío es un día muy triste. Es el día donde se han destruido los templos. ¿Ok? Entonces solamente les dieron permiso para ir una vez al año al templo de la diáspora, pero nadie vivía en Jerusalén por causa de esta guerra. ¿Ok? La revuelta de Bar Kocheba también tuvo rectificaciones filosóficas y religiosas. El mesianismo judío se hizo abstracto y se espiritualizó, y en el pensamiento político rabínico se volvió profundamente coacto y conservador. Entonces, esto, señores, es interesante. Eso que les pasó a ellos, de seleccionar ellos mismos a su Mesías, cerró por completo la existencia de un Mesías. No es que no crean en el Mesías, lo creen, pero ya dijeron, ¿saben qué? Cuando venga el Mesías, Hashem lo va a hacer posible hacerlo. Y ya vino el Mesías. Es por eso que hay una resistencia. ¿Cuáles son las dos grandes culpabilidades que tiene el cristianismo en contra del judío? ¿Cuáles son las dos credenciales, las dos antorchas que levanta el cristianismo en contra del judaísmo? Que le dieron muerte al Mesías y que no creyeron en el Mesías. Bueno, no es cosa leve, esas cosas graves. Yo no estoy diciendo que están equivocados. Hay una razón en eso. Pero esos dos actos que ellos provocaron o que ellos hicieron, no te hace a ti sustituto de ellos. Para nada. Para nada te hace sustituto. ¿Por qué? Por muchas razones que vamos a estudiar más adelante. Entonces vamos a lo que dice la historia. Ya voy a concluir con esto. Este maestro, llamado Rabbi Akiva,
nombró a Bar Kocheba, o Arcochiva, lo nombró el Mesías basado en el libro de Números. (24:17). Descenderá una estrella de Jacob. De allí agarra el nombre Bar Koba. Koba es estrella en hebreo. Bar Koba es el hijo de la estrella. En otras palabras, el hijo de Jacob. En otras palabras, el Mesías prometido. Como un hombre de ese grado, claro que la historia que yo relaté aquí de Moisés, de ir a quejarse, ¿verdad?, con el santo bendito es, son adógnatas, son cuentos. Anécdotas, no necesariamente ocurrió eso, es un ejemplo que nomás se da para mirar la magnitud, son como parábolas, como alusiones, ¿verdad?, para enseñar, pero no necesariamente es que realmente Moisés fue a quejarse con el Eterno, ¿verdad? Entonces, como un hombre de esta magnitud cometió un error tan grande que causó la muerte de más de 1 millón de judíos y la separación de los hermanos de ellos que creyeron en el Mesías? Él fue el causante que el cristianismo se separara de los judíos. Entonces, el judaísmo tradicional siguió su curso en la historia y el cristianismo siguió su curso, pero sin los judíos presentes. ¿Y qué pasó con el cristianismo? Se paganizó. Porque al no tener judíos ya en sus congregaciones, comenzaron a enseñar cosas que ellos no aprendieron de los apóstoles. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque esto está tremendo. Y no podemos acabar. Pero este punto quería llegar porque de aquí vamos a llegar a un remanente de ese que quedó, de esa línea. Fíjense bien, de toda esta línea de sabios, el Eterno nos dejó un remanente que es Rashaul. Que Rashaul viene de la escuela de Gamaliel. Gamaliel está en la lista de estos 42 sabios. Entonces, usted va a saber y va a entender que el apóstol Pablo, que conocen ustedes, no era cristiano y no abandonó su religión, no le dio la espalda a la ley de Dios y no es el fundador del cristianismo. Porque Dios nunca abandona a su pueblo. A pesar que el hombre trate de cambiar la historia, y lo hace muchas veces, el Eterno mantiene firme su promesa de cuidar a los justos. Y nosotros eso es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que estar siempre al lado del Eterno, porque el hombre es débil, el hombre cambia, el hombre cae, el hombre se destruye, el hombre muere, perece, se vuelve como el polvo de la tierra, pero Dios permanece para siempre. Y sus promesas. Y si Él lo prometió, tenemos que creerlo, a pesar de lo que enfrentamos en la vida. Con la ayuda del Eterno, para la otra semana los espero que les haya gustado esta clase. Yo sé que son temas un poquito más serios, pero verdad, se aprende. Vamos a despedirnos, vamos a dar gracias al Eterno. Con la ayuda del Eterno, para la otra semana los esperamos. Shabbat Shalom a todos.